de nuestro compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, Iluminada. Buenas tardes, compañeros acá en la mesa. Buenas tardes a Francis, Karina, Josema. Buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Señores, la Asociación de Jóvenes Empresarios, ANGE, ha anunciado que hará un debate el próximo 24 de abril, debate presidencial. La República Dominicana siempre se ha estado a la espera de que los candidatos presidenciales puedan confrontar sus ideas frente al país. Y así, los ciudadanos tener, vamos a decir, una información para tener un voto informado sobre a quién le entregan el voto el día de las elecciones. Recordemos que el tema de debate presidencial se inaugura como figura organizada, se inaugura en Estados Unidos con el famoso debate entre John Fitzgerald Kennedy y Richard Nixon. Richard Nixon a la sazón era el vicepresidente de la República de Estados Unidos y el vicepresidente de Richard Nixon era alguien que Kennedy le había derrotado en el estado de Massachusetts. Ese vicepresidente, candidato de Nixon, le recomendó que no fuera al debate, puesto que no tenía nada que ganar, puesto que en el imaginario popular el presidente de la República, el vicepresidente de la República para ese momento tenía todas las de ganar. No obstante, Richard Nixon se presentó al debate. Eran tiempos donde se estaba dando el salto de la radio a la televisión. Por lo tanto, muchas comunidades en Estados Unidos todavía tenían la radio como medio de comunicación, pero ya existía la televisión. ¿Qué pasó entonces? Que John Fitzgerald Kennedy tenía una personalidad mucho más atractiva para los medios, para la televisión, que Richard Nixon. Sin embargo, Richard Nixon tenía mejor voz para el tema de la radio. Inclusive, se llegó a decir que para los que escucharon el debate por la radio, establecían que Richard Nixon había ganado el debate, pero para los que lo vieron por televisión, entonces tenían otra valoración de que John Fitzgerald Kennedy había ganado el debate. Influyó en que John Fitzgerald Kennedy ganara el debate la forma como estaba vestido, tenía un saco azul muy elegante, tenía una corbata muy elegante, pero además tenía el pelo así calado y tenía un rostro descansado, contrario a Richard Nixon, que ese día fue, vamos a decir, con un rostro cansado, con un saco gris, y todo esto entonces allí se generó toda una percepción de que estaba su lenguaje corporal era totalmente diferente al de Kennedy, que se veía seguro, se veía radiante, etcétera. En la República Dominicana, un debate también que conocimos y fue muy importante para la época fue el debate que se originó a raíz de la candidatura del profesor Juan Bosch, el cual, como bien sabemos, llegó desde el exilio, había organizado vamos a decir, la diáspora dominicana en contra de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, y en ese interín anduvo muchos países hasta que finalmente se asentó en Cuba, y desde allí, con un grupo de personalidades, fundaron el Partido Revolucionario Dominicano. Pero cuando Bosch llega al poder con sus ideas progresistas, muchos de los grupos de derecha, grupos conservadores, entendían que con Bosch llegaba a la República Dominicana el comunismo. Hay también que decir que el contexto en el cual se presenta Bosch es el contexto ya de la Guerra Fría, de Nikita Khrushchev, de Kennedy, de Eisenhower. Entonces Bosch, con sus ideas progresistas, se veía como una persona que pudiese estar influenciado por la idea marxista. Recordemos que Bosch era un escritor para la época importante y que tenía algunos vínculos ya importantes en toda América Latina con líderes progresistas. Todo esto entonces le daba un aura al profesor Juan Bosch de estar cercano a esas ideas que para el momento todo el que reivindicaba derechos sociales, igualdad de condiciones para todas las personas, entonces se le ponía la etiqueta de comunista. En ese contexto llega Juan Bosch y los grupos de derecha inmediatamente, que no se sentían cómodos con su figura, puesto que Viriato Fiallo era la figura que más se le acercaba, porque había sido una persona que había estado luchando contra la dictadura de Trujillo y era una persona más vinculada a su segmento social. En ese sentido, el sacerdote Láutico García planteó que Juan Bosch era comunista, y a razón de eso el periodista Pitaluga organiza un gran debate, y un debate interesante porque aquel señor
con un currículum que llegaba a Montecristi de largo, y cuando presentan a Juan Bosch, solamente lo presentan como el profesor Juan Bosch. Pero realmente Juan Bosch se metió en un bolsillo al padre Láutico García. Al final quedó claro, evidenciado, de que Juan Bosch no era comunista y que su programa de gobierno era de tipo de gobierno influenciado por la Constitución de Querétaro de México, era un tipo de gobierno social, de corte social, donde se pudiese incorporar el trabajo al capital, humanizar las relaciones laborales e incluir a todos en la riqueza de la economía, o sea, hacer que la economía estuviese cerca de los pobres. En ese sentido, luego llevó un gobierno de alto impacto en términos de desarrollo. ¿Qué queremos decir con esto? Que después de que pasó ese debate de Láutico y Juan Bosch en la República Dominicana a nivel presidencial, nunca se había visto un debate. ¿Por qué? Porque muchas situaciones el que estaba arriba entendía que no tenía que ir a debatir con el que estaba abajo, porque entendía que era un riesgo que no debía de ser tomado. Y en cierto modo, cuando vemos la lógica política, tenemos que decir entonces que eso puede tener algún tipo de sentido. Usted no puede ir a debatir cuando usted tiene una posición muy holgada, porque realmente cuando usted está en un debate, usted tiene muchas cosas que ganar, pero también tiene muchas cosas que perder. Entonces, si nosotros analizamos el contexto del debate y la aceptación del presidente Abinader de ir a ese debate, realmente uno pone en duda entonces lo que la encuesta están diciendo. Porque un presidente con un 70% va a tomar el riesgo de ir a debatir con un expresidente con una gran hoja académica, con un gran conocedor de temas de política nacional, de política social, de política de seguridad ciudadana, de política internacional, como el doctor Leonel Fernández, y el candidato del PLD, Abel Martínez, someterse al presidente, que las encuestas dicen que tiene un 75%, a debatir con candidatos que tienen 10 y 5% según la encuesta que maneja el PRM y sus hacedores de opinión. Realmente como que uno entiende que es algo como que no tiene ningún tipo de lógica. Pero al parecer esos datos que se publican en encuestas que salen parece que no se corresponden con la realidad, y el presidente Abinader necesita ir a un debate para tratar de influir en unos votantes que le están faltando para él lograr, vamos a decir, tener una posición más cómoda de cara a una segunda vuelta electoral. Entonces esto le permite al presidente Abinader poder articular una propuesta, frente a los votantes, que este debate le va a dar una visibilidad. Entonces él, a partir de ese debate, entienden sus estrategas, que tendrá la posibilidad de poder entonces posicionarse en términos de lograr una cantidad que le permita irse en primera vuelta, o si no, ir a una segunda vuelta en mejores condiciones. Lo cierto es que el debate no es un espacio de los candidatos presidenciales. El debate es una conquista del pueblo dominicano. Y en este momento hay que felicitar a la Asociación de Jóvenes Empresarios, pero hubiese sido mucho mejor, mucho más institucionalizado si los debates estuvieran establecidos en la ley electoral, y que fuera la Junta Central Electoral quien organizara este tipo de debate, y que permitiera que los candidatos pudieran esbozar sus ideas de cara a la construcción de una República Dominicana mejor para todos. Comparto los planteamientos del candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, en el sentido de que debió o ha debido de convocarse a todos los candidatos, porque si la Junta Central Electoral, que es el órgano rector, organizador, que organiza las elecciones en la República Dominicana, les reconoce una candidatura presidencial y vicepresidencial a todos los partidos, la Asociación de Empresarios, de Jóvenes Empresarios, no tiene por qué ignorar eso, porque eso es un sistema legal. La Junta Central Electoral tiene la legalidad en temas electorales en la República Dominicana. Entonces, inmediatamente la Junta Central Electoral admite una candidatura presidencial y vicepresidencial por uno de los partidos que están organizados en el sistema de partidos de la República Dominicana, adquieren inmediatamente derechos para ser también convocados a este debate. De lo que se trata es que los dominicanos y las dominicanas no solamente escuchemos, porque si ese es el debate, entonces la República Dominicana no gana nada con eso. Si el debate es que los candidatos se paren ahí a decir lo que ellos creen,
y no hay una confrontación entre candidatos, porque a mí me gustaría realmente escuchar entre el presidente Abinader y el presidente Leonel Fernández temas tan importantes como el tema de la política de la deuda externa, donde el presidente Fernández le diga al presidente Abinader que cómo es que en 3 años de su gobierno la deuda ha aumentado, la deuda que se ha tomado a través de préstamos en el Congreso de la República ha aumentado en estos 3 años más que desde que nació la República hasta el 2020. También me hubiese gustado que se preguntasen cosas como esa, porque en definitiva gana el país, gana la democracia, porque los dominicanos necesitamos y exigimos que los que aspiran a dirigir la República Dominicana le hablen con franqueza al pueblo. El presidente Abinader también tendría la oportunidad para que el presidente Fernández le aclare muchas situaciones que se hablan a nivel de los pasillos, a nivel del pueblo, pero que realmente nunca ha existido una explicación. Por ejemplo, el tema de la privatización de las empresas del Estado. Sería un escenario perfecto para que el presidente Abinader le pregunte al presidente Fernández, ¿por qué usted privatizó las empresas del Estado? Y que el presidente Leonel Fernández entonces le explique al pueblo, a través de esa pregunta que le hace el presidente Abinader, qué realmente fue lo que hubo con las empresas del Estado. Si fueron empresas prósperas, si fueron empresas ricas, o que si por el contrario, lo que encontró en el 1996 fueron empresas totalmente quebradas, y lo que se hizo entonces fue una reforma para ver qué cosas se podían lograr de lo que aún quedaba. En definitiva, pienso que el debate es importante, pero si es un debate contradictorio, si es para presentar enunciado de propuestas, realmente no quedaríamos entonces con la gran satisfacción de ver un verdadero debate donde hayan, al estilo norteamericano, donde los candidatos hablan entre ellos, se contradicen y también se hacen preguntas, porque en definitiva los debates son de la democracia dominicana. Francis, vámonos.